Dice, Aguantan menos. Exactamente, Ale, aguantan menos. Aguantan menos, la verdad. Luego son tardaron mucho en rechillones. reaccionar. No, es que en lo que prendí el micrófono me tardé. Sí, sí, ya. Esperaba yo ¿cómo se llama? La contestación. El punto, Sí. ¿será que son más grandes? Bueno, también por ejemplo, ahora las estadísticas de las enfermedades infecciosas, a partir del bicho este que anda por aquí, el hombre se enferma más que la mujer, precisamente porque tiene más movilidad que la mujer, ¿no? Todavía en nuestra sociedad y cultura, el hombre trabaja más, sale más de casa, y eso hace que sea más vulnerable. Y bueno, también pues es normal que en muchas especies animales los machos sean los primeros que mueren, no solamente en el aspecto humano. Omar, Sí, es que también dicen que de alguna manera eso les genera que se guardan malas emociones, muchas veces que se enfermen, y las mujeres pues somos más platicadoras. sí, en De cierto alguna modo manera tiene razón, eso nos ¿no? El ayuda hecho de que la supuestamente también a mujer vivir más. sea más social en el sentido emocional, afectivo, le da más recursos, ¿sí? El hombre, al tener esta educación en la que se le impide la manifestación de sus emociones, etcétera, entonces también sufre más desgaste psíquico, ¿no? Que la mujer. Y evidentemente al término de la vida, en ciertas edades, se notan más las carencias. Y seguramente también tiene que ver con que se enfermen más y muramos antes. ¿De acuerdo? Secuelas importantes: depresión, ansiedad, soledad, abuso de sustancias. De acuerdo. Bueno, aquí hay un paréntesis que quiero comentar, ¿eh? Antiguamente se hablaba de que los hombres consumían más sustancias adictivas que las mujeres, pero en las últimas estadísticas que hay en todo el mundo, no solamente en México, ya hablan de que tanto hombres y mujeres tienen mitad y mitad, están igual a la par en el consumo de sustancias adictivas, ¿sí? Tanto de drogas como de alcohol, el cigarro, etcétera. Y eso es un cambio que ha llamado mucho la atención a nivel social, ¿eh? Porque si bien había enfermedades degenerativas y terminales a partir de este consumo en los hombres, pues se espera que en unos años adelante se vea ya igual ciertas enfermedades que solamente eran del hombre y ya se van a ver más en las mujeres o quizás emparejados. ¿De acuerdo? También vemos aquí este duelo por separación. Puede ser más devastador cuando es por muerte. La gente siente pena por uno, se tiene derecho a hacer el duelo público, etcétera. Cuando es por separación y la relación se acaba por elección de la otra persona, hay más que pena. Fíjense bien en este tema, ¿eh? Cuando es por separación y la relación se acaba por la elección de la otra persona, hay más que pena. Esto es cuando se tiene una relación afectiva, noviazgo, quizás de matrimonio, y el término no es de común acuerdo, sino uno de los dos está por encima del otro, ¿no? Hay una canción de Cohen que se llama Aleluya, no sé si la han escuchado. Es una canción muy bonita. Y dice, tú disparaste primero, ¿no? Esa canción. Es decir, es esto, la persona que sabe todo el contexto decide sin informarle al otro lo que está pasando. Entonces al otro le cae la cubetada de agua encima o el balazo, no por así decirlo, un balazo afectivo. ¿Sí? Se siente el rechazo de uno mismo porque te preguntas, ¿en qué fallé?
¿por qué me pasó esto? ¿Por qué el otro no me respetó? ¿Por qué me engañó? ¿Sí me explico? Se siente la pérdida del valor, principalmente porque estamos acostumbrados a recibir la gratificación, el reconocimiento del otro. Pero cuando se da esta pérdida en esta forma, el reconocimiento que nos pudiera haber dado el otro ya no tiene ningún valor, porque su mismo acto ha descalificado toda su valoración. ¿Sí me explicó? Por eso se siente pérdida del valor, la autoestima, se siente uno sin esperanza, raramente es un final limpio, se puede seguir viendo a esa persona, escuchar a otros hablar de ella, enterarse de que tiene otra relación, de que le va mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes han visto algo de esto? No, nunca les ha tocado acompañar un engaño matrimonial o una separación de este tipo. Es bastante interesante, ¿eh? No lo deseo que lo tengan que acompañar, pero si les toca acompañar este tipo de temas, es todo un rollo, ¿eh? Omar. Omar, de hecho se dice que las heridas emocionales, los más fuertes que difícilmente tardan más en acomodarse o en superarse son los abusos sexuales y la infidelidad. Sí, creo yo que incluso más que el abuso sexual es la infidelidad. ¿Sí? El abuso sexual a veces no tiene, cuando es algo transitorio, cuando es un incidente aislado, la persona al paso del tiempo puede ubicarlo, ¿no? Y decir, yo no tuve la culpa, bueno, tuvo el cuerpo, pero no me tuvo a mí, etcétera. Sí, hay muchos recursos que la persona puede encontrar, pero cuando es un engaño, una separación en este sentido, cuesta mucho más trabajo, o sea, marca de una forma muy negativa a la persona que lo sufre, ¿sí? Principalmente cuando son relaciones más largas o incluso matrimoniales, que llevan quizás 25, 30 años de casados, con hijos, sí, y que de repente aparezca uno, no, pues es que me encontré a una más joven que tú, o me encontré uno con más dinero que tú, y entonces pues ya, esto es terrible, bastante. Te encuentras con una persona sumamente vulnerable, que requiere valoración, ser revalorado, y muchas veces el terapeuta o la terapeuta entra como en un terreno de riesgo. ¿Por qué? Porque la persona que tú estás acompañando va a requerir apegarse a algo, y a veces la persona que está como terapeuta es el único recurso al cual se puede apegar. Sí, acompañar este tipo de temas es muy delicado para los terapeutas, hombres o mujeres. ¿De acuerdo? Así que tengan cuidado y obviamente requiere de mucha ética de los acompañantes, ¿sí? Mucha ética, porque puedes hacer más daño que bien. Si tú aprovechas la vulnerabilidad del otro, estás actuando evidentemente con una descomunal falta de ética y harás mucho daño. ¿De acuerdo? La esperanza de reencuentro en los creyentes, dice, a veces se proporciona algún alivio cuando se sabe que la muerte de la muerte no se vuelve, pero que el propio doliente hará ese recorrido. Y tenemos un poema de Amado Nervo, ¿no? Un día te fuiste, ay triste, pero te hallaré, pues oculta ciencia dice a mi conciencia que en otra existencia te recobraré. Amado Nervo. ¿Quién sabe por qué se llama el poema? Lo pueden buscar. ¿Esta esperanza que tenemos en lo trascendente es buena o mala? ¿Quién me contesta? Pero no todos, ¿eh? Yo puedo comentar algo. Estoy carbonizando. Sí, listo.
Bueno, lo que me ha tocado ver o vivir es que en teoría es muy alentador saber que hay una trascendencia, o sea que estamos aquí de paso, y eso es cierto, pues. Pero cuando ya lo vive uno cerca, no es tan sencillo reconocerlo, cuesta mucho trabajo. Sí, cuesta, es decir, nosotros podemos quizás enseñarle incluso a los niños sobre la trascendencia, sobre el cielo, etcétera, ¿no? Pero una cosa es hablar de ello y otra cosa usarlo de recurso cuando se ocupa. Porque incluso quien lo enseña se queda sin palabras cuando está delante de la realidad que lo rebasa, ¿sí? Con mucha fe o no, es que tengas tantísima fe, cuando estás delante de la pérdida, de la enfermedad o qué sé yo, cualquier tema fuerte, tus recursos se reducen. Incluso podemos encontrar posturas de gente que se dice muy creyente, que de repente dice, no, ¿por qué Dios permitió esto? Dios no me quiere, yo que he sido tan bueno, y de repente me castigan así, ¿no? Hasta ahí llegó tu fe, hasta ahí llegó ese recurso, porque está mal empleado. ¿Puedo comentar algo más? Claro. De hecho, no me acuerdo si yo me lo inventé o lo leí, pero yo considero que la muerte es natural mientras no se te acerque. Sí, es muy natural mientras la veamos de lejos, ¿no? Pero ahora la tenemos ya tan cerca. Ahora la tenemos ya tan cerca que es inevitable pensar en ella, ¿no? Alguna vez en el día. Porque he tenido personas que me hablan y me dicen, ¿y si me enfermo? ¿Y si muero? ¿Voy a cuidar a mis hijos? No me preocupa quedarme sin trabajo, me preocupa enfermarme, ¿sí? Y si se enferma mi esposa, y si se enferma uno de mis hijos, y si mueren. He escuchado eso, algo que parecía tan lejano hace unos meses, ahora es un tema recurrente en muchas personas, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que nos dice este poema de Amado Nervo, que pues nos encontraremos en otra existencia, ¿no? Diferenciación de enfoques. Tenemos aquí el duelo como estado, papel pasivo, depende del tiempo, dicen algunos, recomienda la resignación y la pasividad, tendencia a la cronicidad. Esta postura nos conduce a un duelo patológico, ¿eh? Chequen bien esto, lo vuelvo a decir, lo tienen ustedes en la presentación. El duelo como estado que nos invita a un estado pasivo, ¿no? Depende del tiempo, no te preocupes, el tiempo, con el tiempo se curará, con el tiempo lo vas a superar, no tienes que hacer nada, es normal. Recomienda la resignación, resígnate, lo vas a ver en el cielo, ¿sí? Esto nos provoca una tendencia hacia el duelo crónico. Y cuando vemos el duelo como proceso, donde hay un papel activo de búsqueda de sentido de parte del doliente, ¿no? Nos invita a reaprender y a reencontrarnos no solamente con lo perdido, sino también con los que están junto a nosotros. Esta postura facilita la aceptación. Veamos las dos posturas, la patológica, por un lado, y la activa, por decirlo así, ¿no? Nosotros proponemos esta segunda, que es el duelo como proceso, donde el papel del doliente es activo, no estático, donde a través de ese proceso vamos a hacer un camino para reaprender, para reencontrarnos con los otros que están cerca de nosotros, para ir caminando hacia la aceptación de la pérdida. .
Y tenemos ahí esta pregunta, ¿estar en duelo o hacer el duelo? ¿Qué prefieren ustedes, estar en duelo o hacer el duelo? Hacer. Que sería la postura activa, ¿no? Hacer para trabajar la aceptación está mejor. Pues ahorita es la oportunidad de hacerlo, Omar. Yo me vi en duelo también, y a nivel mundial, y a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de sociedad. Entonces, o me voy a la pasividad o hago el duelo. Y preferí mejor hacer el duelo, trabajarlo. Hacer el trabajo, ¿no? Que estar expectantes a ver qué pasa, ¿no? Vamos poniéndonos las pilas. Ciertamente tenemos esta situación del bicho que nos ha encerrado, pero puedo estudiar un taller, ¿no? No es un comercial, ¿eh? No es un comercial. No, hay muchos en línea también, gratis, que puede uno aprovechar para hacerlos, Omar, aparte de los talleres. Claro. De aquí. ¿Sí? Yo lo pongo como ejemplo, es decir, puedo aprender cosas, adquirir habilidades, puedo leer un libro, puedo hacer arte, ¿no? Gente que a lo mejor dice, nunca he tenido tiempo para pintar un cuadro. Bueno, a lo mejor ahorita tienes tiempo, aunque sea de hacerlo con lápiz y carbón, ¿no? ¿Me explico? Es decir, no quedemos aterrados en una postura pasiva, esperando los golpes de la vida, mejor pongámonos a hacer algo. Me llamó mucho la atención de un amigo, bueno, no es amigo mío, es conocido de mi esposa, pero le digo amigo, que perdió el trabajo y inmediatamente es de las personas que se pusieron a hacer cubrebocas, ¿no? Se quedó sin trabajo, pero inmediatamente a la semana siguiente estaba haciendo cubrebocas en su casa sin salir, ahí con sus hijos, les enseñó, y la esposa, y hasta el logotipo le ponen al cubrebocas. ¿Me explico? Esa es la postura activa. Se perdí algo, pero bueno, sigamos, la vida continúa, puedo aprender una habilidad, puedo hacer, ingeniármelas, ¿de acuerdo? La duración del duelo, esto también lo hemos visto muchas veces. Tenemos aquí algunas posturas. Dice, no hay un acuerdo en cuando acaba el duelo. Cuando la persona es ya capaz de recordar sin tanto dolor, con una tristeza diferente, ¿no? Acaba cuando la persona ya es capaz de recordar sin tanto dolor, con una tristeza diferente. Yo todavía lo pongo entre paréntesis. La mitad de las viudas no lo logran al año, dice Bowlby. A años la mayoría adquiere estabilidad, dice Schuster. Puede necesitar 3, 4 años, dice Parques. 4 o 5 años viudas hacían progresos al año. Es desatinado aplicar normas de la cultura norteamericana a otros pueblos a través del DSM. Yo estoy de acuerdo con esto. Fase aguda, 2, 6 y hasta 12 meses. Recrudecimiento, 6 meses. Algunos duelos son diferidos, dice Gómez Sancho. El duelo nunca termina. Lo que sucede es que a medida que transcurre el tiempo, irrumpe con menos frecuencia. Expresión de viuda de más de 70 años, 5 años después. ¿Qué les parece? El duelo nunca termina. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo de cierta forma con esta frase. El duelo en realidad nunca termina, porque cada que tú recuerdes a lo perdido, a la persona, tendrás un poco, aunque sea mínimo, la emoción de la pérdida del duelo. ¿Sí? Aunque hayan pasado muchos años. Es más, si ustedes en su experiencia personal recuerdan a un ser querido que hayan perdido hace muchos años, lo recuerdan con añoranza. Y no me digan que es un recuerdo neutro. ¿Sí? Si hacemos ese recuerdo imaginario en este momento, ustedes, al hacer consciente las emociones que van ligadas al recuerdo, nos damos cuenta que no es un recuerdo neutro, hay una emoción o un conjunto de emociones.
Tengo una pregunta, Omar, ¿puedo? Sí, claro. La palabra duelo a mí mentalmente como que me relaciona con el dolor. Y no sé si sea pues una cuestión así como muy personal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo perdí a mi papá cuando tenía 17 años de edad. Y sí, varios años a mí me dolió mucho que él falleciera. Pero yo ahora sí, digo, sí platico de él y me gusta algunas anécdotas todavía recordarlas. Yo no siento ningún dolor, absolutamente ningún dolor. Yo siento, bueno, que es parte de la vida y que gracias a Dios que tuve un buen papá. Entonces, ¿en qué momento hay esa diferencia? Porque este término está interesante, el que dice que el duelo nunca termina en realidad, pero ¿dónde están esas variaciones de que uno puede recordar en realidad sin dolor? Bueno, tú ya hablas de un duelo bastante maduro de muchos años. Tienes un recuerdo con emociones que evocas, ¿sí? No hablo de que sea necesariamente un recuerdo doloroso, pero sí evocas a la figura, ¿sí me explicó? Al ausente. Y de esa forma, el duelo se vive ya no con el dolor de los primeros días, sino ya se siente una, ¿cómo decirte? En mi experiencia personal, siento como una emoción, la leí de hecho aquí, como dulce, ¿no? De gratitud de haber vivido con, pero sé que lo perdí. ¿Sí me explicó? No es el recuerdo que tengo ahorita de mis hijos o mi esposa o de mis amigos. Es un recuerdo diferente que tiene un marco de duelo, de pérdida. Lo perdí hace años, pero y lo añoro con añoranza, con cariño, ¿sí? Al paso de los años se va quedando, se va cirniendo el conjunto de emociones y queda en el cesto lo más importante. Las experiencias negativas incluso las llegamos a perdonar y a justificar, ¿sí? Y queda lo más valioso que nos dejó la persona ahí encima. ¿Sí o no? Ustedes han hecho esa experiencia también. Oye, Omar. A mí también me pasa lo mismo, porque mi papá también murió cuando yo tenía 17 años y ya hace tiempo. Y entonces cuando me siento vulnerable, lo recuerdo con añoranza y con cariño, pero ya no me duele así como antes, no me duele. Ahora siento cercanía de otra manera. Bueno, que está cercano en el corazón. Pero... Sí, es un sentimiento distinto, ¿no? Como difícil de explicar, sí. Lo pienso yo. Sí, ¿quién es? ¿Raquel? Omar, también depende de qué tipo de duelo sea, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los papás o de algunos seres queridos podemos cerrar el ciclo porque es el pasado, pero en el caso del cónyuge, en el caso de los hijos, es el futuro, son proyectos. Entonces yo creo que ahí hay más añoranza, porque la frase que tenemos aquí es de una viuda, entonces, que dice que no termina. Entonces, tiene mucho que ver la individualidad del duelo, ¿no, Omar? Sí, en eso tienes mucha razón, la individualidad y el tipo de duelo, ¿no? O sea, cuando hablamos del cónyuge, del hijo, de los padres, es otra cosa que se dimensiona de acuerdo a la calidad e intensidad de las relaciones que se tuvieron, o a la calidad o intensidad de las expectativas que tienes, por ejemplo, sobre los hijos. El hijo no solamente es tu hijo, es decir, es un proyecto, ¿sí? Desafortunadamente, no tendría que ser un proyecto personal, pero es algo que yo he visto de forma muy constante. El duelo por la pérdida de un hijo no solamente es por el hijo, y eso muchas veces no se trabaja con honestidad. No es solamente la pérdida del ser querido que llamamos hijo, es el proyecto que está sobre el hijo, las expectativas que tú tenías del presente inmediato y futuro a largo y mediano plazo, así que eso lo hace muy complejo, más de lo que creemos, tanto para el padre como para la madre. Ambos, el padre y la madre, tienen diferentes expectativas de sus hijos, por eso el duelo es diferenciado cuando es en los padres. Tú verás a la madre que lo sufre de una forma y al padre que lo sufre de otra.
No estoy diciendo que sea menor o mayor en intensidad, son diferentes. ¿De acuerdo? Omar. Sí. Es como, también podría decir que yo, mi suegra, que se le murió un hijo, ella siempre comenta hace años, ¿no? Y ella dice que siempre, que se acostumbró a vivir con el dolor y la ausencia. Pero eso podría ser como en la frase que mencionas de esta señora, que es el duelo nunca termina, o tal vez será un duelo, digo, no me atrevo ni a juzgarlo porque el dolor de una madre, de perder un hijo, no lo conozco, yo no lo he vivido, pero ¿será un duelo muy patológico más bien, o si es en realidad el dolor tan grande que se expresan así que nunca va a terminar, ¿no? Aunque ya viva normal su vida y parece que es feliz, pero pues dice que esa pérdida se acostumbró a vivir con el dolor. Pues, mira, en ese ¿Tendrá sentido, similitud con esto o no? sí, sin duda, pero también hablamos hace un momento de la individualidad del duelo, ¿no? En este tema, recuerden que no hay esquemas. Podemos hablar de algunas ideas o conceptos, pero siempre no pierdan de vista que hablamos de personas concretas, individuales, con una subjetividad, con una interioridad propia, diferenciadas, etcétera. Entonces, aunque hablemos de cosas parecidas o podamos compartir experiencias en el duelo, siempre son cosas o experiencias completamente diferentes, tan diferentes como personas, ¿no? ¿Sí me explico en ese sentido? No juzguen, sino más bien hay que entender cómo se construyó el duelo. El duelo se construyó a partir de la relación que ella tenía con su hijo, la expectativa que ella tenía sobre él, y así, un montón de factores. ¿De acuerdo? Claro. Perdón, ¿podría hacer una pregunta más? También, sí, deja termino la idea y ahorita me haces la pregunta. También está el aspecto patológico. ¿Sí? ¿Cuál es ese aspecto patológico? Bueno, hablamos, yo me acuerdo en alguna clase de ganancias secundarias. Cuando desafortunadamente las personas que tienen alguna pérdida toman conciencia dentro de su dolor de que hay una ganancia secundaria a partir de esa experiencia, ¿sí? Puede usarse el duelo o ese dolor para mantener esas ganancias secundarias, que pueden ser desde la atención de los otros hasta ciertos beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, es todo un rollo descifrar cómo se construye el duelo en realidad. ¿Sí? A veces lo patológico no tiene que ver con que sea necesariamente patológico. Tendríamos que descifrar qué ganancias secundarias está teniendo la persona. ¿Sí? A ver qué me escribieron aquí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, alguien iba a preguntar algo, ¿no? Sí, yo, Quirino. Sí, dime. Comentaba pues, como que me gustaría que me quedara clara la idea de que yo he relacionado el duelo con tristeza, con lágrimas, y entonces, ¿en qué momento deja de ser duelo? A ver, ¿le pueden decir en el WhatsApp, por favor, a las personas que no se han podido conectar, porque para no entretenerme ahí, que cierren su navegador? Les pueden escribir, por favor, en el WhatsApp, que cierren su navegador y que lo vuelvan a iniciar con el link para que yo les vuelva a dar el ingreso. ¿Sí? Gracias. Ahorita ya que se vayan conectando, les acepto. Muy bien. A ver, otra vez, repíteme la pregunta, por favor. Sí, decía yo que normalmente yo he relacionado el duelo con ese periodo de tristeza, de lágrimas, y entonces ahora entiendo que el duelo no necesariamente abarca eso, es más, ese periodo de añoranza, por ejemplo, se considera dentro del duelo. ¿Así es?
Sí, pero no solamente en el periodo propiamente del duelo intenso, ¿no? Es decir, la añoranza tú la tendrás normalmente cuando tienes ese recuerdo que te hace referencia a lo perdido, ¿de acuerdo? Incluso algunas manías que nosotros tenemos pueden ser fruto de un duelo. Un ejemplo, ese es personal, ¿no? Yo me acuerdo desde cuando era niño, y les platiqué, ¿no? Vivíamos en el rancho allá en Veracruz, mi abuelo ponía su brasero, su anafre con carbón para calentarse porque era una zona fría, nos poníamos los nietos alrededor del abuelo y del brasero, a escuchar las historias del abuelo, y el abuelo fumaba su cigarro, ¿no? Sus delicados, mientras nos estaba platicando, comíamos nuestro pan dulce con nuestro vaso con leche, a veces el abuelito traía carne seca y la cocinaba ahí en las brasas y a cada quien nos daba nuestro pedacito de carne y ahí comíamos o cenábamos con el abuelo contando las historias, ¿no? Y en mi experiencia, por ejemplo, el humo del cigarro y fumar, ¿no? Me refiere a ese momento. Es una manía, yo fumo, pero no fumo es decir, me reconforta en el sentido de que me refiere a ese momento con el abuelo. ¿Sí se me explicó? No me provoca ningún dolor ni nada, ¿no? Pero me relaja, me hace sentir bien, porque tiene referencia con un momento agradable de mi vida. ¿Me explico? Así, es decir, puede haber elementos que pueden descifrar ustedes de sus conductas o manías o tips o lo que sea, que están anclados a alguna experiencia buena o mala, depende de cada quien. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí? Omar, y los sueños también tienen que ver con el duelo, ¿verdad? Los sueños. Sí. Los sueños. Los sueños también. Ajá. Pero el sueño se construye de diferentes maneras, ¿no? Nosotros hablamos desde la teoría del psicoanálisis, bueno, en mi caso, hablamos de recuerdos diurnos, de lo no cumplido, lo que no podemos realizar en nuestra vida cotidiana, lo realizamos en el sueño, ¿sí? Y la finalidad del sueño es proteger al durmiente. Es decir, como el cerebro tiene como recurso de sanación el sueño, el dormir, ¿sí? El sueño como ejercicio ayuda a que el cerebro se relaje, se satisfaga, por así decirlo, y pues pueda recuperarse. ¿De acuerdo? Incluso las pesadillas, no es que sean necesariamente pesadillas en sentido negativo, ¿no? Tienen una función dentro del sistema corporal y mental psíquico. ¿De acuerdo? Ok, gracias, Omar. Es una forma de representar simbólicamente algo que tenemos atorado también. ¿Sí? Ok. A veces gracias. Nuestra constitución moral, nuestra educación nos impide decir ciertas cosas abiertamente. Entonces, incluso en el sueño, nosotros podemos transformarnos en otro personaje que haga lo que nosotros no nos atrevemos a hacer. ¿Sí me explicó? Sí, entonces puede trabajar parte del sueño dentro del trabajo de duelo, o sea, ya consciente. Sí, pero les pido que si van a profundizar con algún paciente o un doliente el aspecto del sueño, pues que se capaciten en la interpretación de los sueños de la forma científica, no vayan a irse ahí con los brujos, ¿no? De que vamos a interpretar los sueños. No, es decir, hacer una interpretación psicológica del sueño y hay que formarse para eso. ¿De acuerdo? Ok, vale. Recientemente, en una clase de la maestría de bioética, uno de los maestros estaba hablando de Jung
y hablaba de Jung como si fuera un satánico o esotérico o algo así, ¿no? Bueno, me dio mucha pena este maestro porque si alguien quiere comprender la constitución de los sueños, nuestros sueños, ¿sí? Tenemos que estudiar a Jung, los arquetipos, las formas simbólicas del lenguaje y las representaciones. ¿Y quién empezó con ese trabajo? Pues Jung, Fraser, Freud, ¿sí? Y bueno, no puedes decir que ese trabajo de investigación de constitución lingüística, ¿sí? Simbólica, pues sea brujería, o sea, esoterismo, ¿no? Bueno, ya. Ok, Gestalt, ¿verdad? Gestalt, la terapia Gestalt, en la terapia Gestalt se trabaja en los sueños. Sí, sí, sí. No estoy muy de acuerdo con la forma en lo que como se hace en la Gestalt, ¿sí? He estudiado un poquito de ese aspecto en la Gestalt, pero me convence más desde el psicoanálisis, el trabajo del sueño, ¿de acuerdo? Okay. Sí, Bueno, gracias, Omar. desde mi corriente. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Bueno, si no, seguimos. Manifestaciones del duelo, pues ya las conocen. Están las físicas, las psicológicas y las sociales, ¿no? Tenemos... ¿no ven la presentación o sí? No se ven las diapositivas, Omar. Ah, ok. Sí, es que la suspendí para ver si se conectaba alguien más, pero ya no se conectó nadie. Sí, estábamos despiertos. No, estaban durmiendo, te vi. Bueno, ahí va. Compartir, ya. A ver, tenemos manifestaciones del duelo. Ustedes trabajaron las manifestaciones físicas, psicológicas y sociales, ¿sí o no? ¿Sí lo vieron en clase o no? Díganme, para regañar a los maestros. Todavía no se ve. No se ven las diapositivas todavía, Omar. Ahí van, no sean impacientes. Están subiendo a la nube. ¿Ya se ven? ¿No? No. No. Con calma, No se con ve. calma. Sí, voy a tener más paciencia. Bueno. Sí, Omar, sí vimos, no recuerdo no sé si fue con el padre, las manifestaciones que se presentaban en los aspectos emocionales, o sea, psicológicas y físicas, cuando esto sucedía. Ya está la presentación ahí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Es que el calor afecta a las computadoras. Igual que a nosotros nos ponemos más lentos. Bueno. Duelo, depresión y diagnóstico diferencial. Este es de Kaplan. Dice, identificación normal con el difunto, escasa ambivalencia. Llanto, pérdida de peso, disminución de la libido, retraimiento, insomnio, irritabilidad, disminución de la concentración y la atención, principalmente porque se ensueña al difunto o la realidad que se ha perdido, ¿sí? Estoy seguro que hemos experimentado en diferentes etapas de la vida esos ensoñamientos que nos distraen, que nos hacen que nos concentremos en una idea o en una emoción, ¿sí? Esto es más propio de la adolescencia como proceso de desarrollo, pero en el proceso del duelo y en el enamoramiento nos pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos esas ensoñaciones, ese conjunto de emociones que aparecen y nos descentran, ¿no? Nos hacen salir del contexto para irnos a otro mundo o a otra realidad. Ideas suicidas poco frecuentes, bueno, aquí sí me detengo un poquito. Desafortunadamente, las ideas suicidas en el mundo occidental van en aumento por diferentes causas. Aquí hago un paréntesis. Incluso ahorita por la cuestión del confinamiento hay un aumento exponencial en intentos suicidas y en suicidios.
en Europa y en Estados Unidos y México, ¿sí? Pero radical, bastante. Culpa relacionada con la forma en que fue tratado el muerto, el difunto. No hay sentimientos generalizados de autodesvaloración. Bueno, también la culpa, acuérdense, sí es un factor complicante del duelo. Culpa. Cuando veas, aparte de las ganancias secundarias, como cuando ves a alguien que está muy centrado en su duelo, a pesar de que ha pasado el tiempo, si tú ves que no hay ganancias secundarias aparentes, tendrías que explorar el fenómeno de la culpa. ¿De acuerdo? Quizás no se atreva a decir por qué, pero puede ser que lo que complica el duelo sea un sentimiento de culpa. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenemos la diferencia del duelo y la depresión: identificación anormal y excesiva, mayor ambivalencia e inconsciente, manifestaciones similares, ideas suicidas frecuentes, culpa, el sujeto se considera malo o sin valor. Eso es en la depresión frente al duelo. Hay características similares. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? No. Alejandra, te estás durmiendo, ya te vi. Es broma, es broma. Duelo y clasificación. Bueno, esto ya, yo creo que esto está redundante para ustedes, pero quiero retomar lo del DSM-5. Dice, propone una categoría diagnóstica denominada trastorno por duelo complejo persistente con criterios bien definidos. Vamos a ver qué criterios son esos. Dice, el individuo ha experimentado la muerte de alguien con quien mantenía una relación cercana. Desde la muerte, al menos uno de los síntomas siguientes está presente a un nivel clínicamente significativo y persiste durante al menos 12 meses, en el caso de adultos, y 6 meses para niños en duelo. Anhelo, añoranza, persistencia del fallecido, pena, malestar emocional, intentos en respuesta a la muerte, preocupación con relación al fallecido, preocupación acerca de las circunstancias de la muerte. Bueno, eso lo dice el DSM-5, ¿sí? Yo no estoy muy de acuerdo con la clasificación del DSM-5, pero bueno, es un punto de referencia a tomar en cuenta. Si pueden conseguir la versión cubana, sería mejor. Los cubanos van muy avanzados en estos temas. Yo no lo tengo, si no se los pasaría, no lo he conseguido, pero ya que venga el doctor Grau, le voy a pedir su clasificación de patologías y se los pasaré. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? Yo lo tengo, si quieren pasen al correo por comentarios y se los mando. ¿Cuál? ¿El cubano? Sí. Ah, pues, sí. Ponlo en el WhatsApp del grupo, por favor. ¿Sabes? Excelente, Emma. Sí, revisen y comparen. Gracias, Emanuel. El DSM-5 con la clasificación cubana. Se van a dar cuenta que convence más, es decir, lo que están haciendo los cubanos que el DSM-5. ¿De acuerdo? Bueno, en mi opinión personal, ¿eh? No es que vayan a decir que soy comunista. No tiene nada que ver. Dice, criterio C, desde la muerte al menos 6 de los síntomas siguientes están presentes. Dificultad para aceptar la muerte, aturdimiento, dificultad para recordar positivamente al fallecido, evaluaciones desadaptativas sobre uno mismo en relación hacia el fallecido o la muerte, como sentimiento de culpa, tristeza o ira, deseo de morir y reunirse con el fallecido. Este tema del deseo de morir y de reunirse con el fallecido es lo que está detonando la ideación suicida en el duelo, dependiendo la intensidad del apego que se tenía con el fallecido, ¿sí? Lo vemos principalmente en las personas que tenían al fallecido como un punto de referencia, de seguridad, de valoración, etcétera, ¿sí? Dificultad para confiar en otros, sentimiento de soledad, sentir que la vida carece de sentido,
sentimientos de confusión sobre la identidad y el rol de la vida, dificultad y evasión para plantearse metas futuras. Aquí vemos ya un conjunto de síntomas bastante interesantes y complicados. Yo les decía principalmente el deseo de morir para reunirse con el fallecido. Hay que tener cuidado con esa idea cuando sus acompañados hablen de esto, ojo con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te está diciendo que está pensando en matarse. ¿Me explico? Así que cuando escuchen eso, deseo reunirme con fulanito, con mi mamá, con mi hermano, con mi papá, ojo ahí. Y dificultad para plantearse o evasión de metas futuras. También cuidado con eso. Van ligadas estas dos ideas. Cuando aparece la idea suicida, la persona deja de pensar en expectativas de futuro. ¿Sí? Entonces, si una persona dice, no, es que ya no tengo ganas de hacer nada, ya no voy, sí, aguas con eso, porque si ya no tiene expectativas de futuro, la idea de la muerte ya la tiene en la cabeza. Por eso ya ha cancelado los proyectos de futuro. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? No. Omar. A ver, yo sí, Omar. Sí. A ver, Alejandra, si quieres, porque yo sí tengo una pregunta de esto. Sí, yo también, cortita, tú adelante. Ok, entonces, haz de cuenta, está el acompañado y tiene ideas suicidas porque ya no tiene expectativas ni hacia el futuro. Entonces... Sí, a ver, espérame un momento. Mira, no le digan eso no vayan a decir, tú tienes ideas suicidas, eso no se dice. No, yo lo estoy diciendo para mí, para nosotras, no para ellos. Ajá. No, sí, es para mí, no para ellos. En ese caso es acompañarlos, o sea, estar al pendiente sin estar ahí fijos en lo que ellos nos están diciendo, sino estar acompañándolos y más bien ver los recursos que tienen para salir de eso. O sea, sí, centrar la atención en los recursos, no en el tema recurrente del suicidio o de estar con el suicida. Sí, plantearle la posibilidad del reencuentro con su realidad y con los cercanos. Okay. Que no se ha agotado toda su expectativa por la pérdida de un ser querido, sino que tiene a otros. ¿Sí me explico? Sí. Que no, una forma, yo utilizo mucho esta frase, ¿no? Una forma de honrar a tu papá, ¿no? Es seguir adelante. O yo les pregunto, ¿qué hubiera deseado tu papá para ti? No, pues que saliera adelante. Bueno, si eso quería tu papá para ti, pues hónralo, sigue adelante. ¿Sí me explicó? Sí. Es una forma, a través de una pregunta, de tomar conciencia de que el deseo del difunto era el bien para esa persona y no que se muriera o que lo siguiera, ¿sí? Pero eso lo tienes que contextualizar, es decir, cuando me lo han presentado en ese contexto y hacen referencia de esta forma al papá, yo aplico esa pregunta. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, Alejandra. Sí, Omar, una pregunta. No sé si lo comentaste y estaba distraída, no dormida, distraída. Oye, por ejemplo, el proceso del duelo en los niños tiene una duración menor que en nosotros. No me atrevo yo en lo personal y en mi experiencia a decirlo. Afortunadamente, muchos manuales se han hecho con el presupuesto de que los niños son adultos chiquitos, ¿sí? Como tiene más recursos imaginativos, pues seguramente el duelo le durará menos. O sea, claro que no. El duelo va a durar tanto como las circunstancias le faciliten al niño el trabajo del duelo, y eso quiero que lo subrayen. El duelo en el niño va a durar tanto como sus circunstancias, su contexto, le facilite el trabajo del duelo. Ok. Ahí depende más de los demás y del contexto de su casa y de su familia. Sí. Y veo muy complicado el panorama para los niños que viven en situación de maltrato, de abandono,
de marginación, etcétera, o de violencia. No sé, me viene mucho a la memoria un caso de una chica, una niña, que su protector era su abuelo, ¿no? El abuelo la cuidaba, la defendía, ella decía, mi abuelo me defendía. Muere el abuelo. Entonces queda ante el panorama de la agresión del padre y la madre, ya no hay quien la defienda. Entonces tú dime cuánto va a durar el duelo para esa niña. Sí, sí, puede ser años, volverse algo patológico. ¿Por qué? Porque incluso la niña puede un día suicidarse, es decir, me quiero ir con mi abuelo, con el que me defendía, porque este mundo es tan mala onda que no vale la pena, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, sí, yo no pongo una temporalidad, más bien lo refiero al contexto. Será tan rápido, será tan llevadero como el contexto se lo permita. Y lo que acabas de mencionar se me hace bien importante, o sea, yo no me había puesto a pensar en eso. ¿Qué representaba la persona que murió para ese niño, no? Sí, exacto. Porque incluso si es el papá, imagínate, ¿no? El papá es el agresor. El papá muere en un accidente. Sí, sí. ¿Va a tener ese niño? No, va a decir que bueno que se murió. Sí, 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 claro. Ya no voy a ver a mi mamá golpeada, ya ya no me van a golpear a mí, ya no van a golpear a mis hermanos, si tenemos que trabajar, trabajamos. Sí me explico, es otro... Sí, sí, otro contexto. Otro contexto, entonces, desafortunadamente los manuales de este tipo, como el DSM-5, DSM-4, etcétera, no toman en cuenta el contexto de las personas. ¿Sí? Meten un esquema y todas las personas se deben acomodar al esquema. Sí. ¿Sí? Ahora... como generalizado, ¿no? ¿Cómo? Como generalizado. Sí, y aparte son esquemas que se han generado en una cultura sajona norteamericana. Y yo, bueno, siempre fue mi problema con los maestros que hablaban del DSM-4 o DSM-5 como si fueran la neta del planeta. Es decir, oye, para empezar, son casos o manuales formulados en otra cultura, en otro contexto, sajón, afroamericano, del primer mundo, con otros recursos y otra forma de estructura social y cultural. ¿Eso qué tiene que ver con México, Nada que ver con nuestra realidad. Con Latinoamérica, con África, incluso con Europa? Es decir, si tú quieres llevar el DSM-5 a Europa, pues estás bateando fuera de la cancha, ¿no? Porque es otra realidad. Tú tienes, por ejemplo, a los europeos de Occidente de la posguerra, con su contexto de que la Segunda Guerra Mundial fue en Europa, en Francia, en Alemania, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa situación de ellos como países derrotados o destruidos con el contexto norteamericano como vencedor? Si lo hablamos de forma social o cultural, ¿sí? Son dos circunstancias distintas. El existencialismo surgió en Europa de la posguerra, por ejemplo. Esa corriente filosófica marcó a los europeos toda la posguerra hasta los 70s, ¿sí? Y ese contexto no es considerado en el DSM, o sea, ¿sí? Bueno, no sé. Si respondí las dos preguntas y no, sí. digan. No, a mí sí, gracias. A mí también, Omar, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos entonces. Dice, criterio D, estos síntomas causan un malestar clínicamente significativo o un importante deterioro de la vida social, laboral, otras actividades significativas en la persona en el duelo. La relación de duelo es desproporcionada en relación a las normas culturales, religiosas o adecuada a la edad del doliente. Bueno, todo esto también tiene cierta, se puede tomar como referencia, pero recuerden también que se debe contextualizar y más que mirar el manual o los manuales, pues mirar la realidad del contexto del doliente. ¿Sí? Ahí está la clave de todo.
Tenemos las fases del duelo, pues esto ya lo conocen ustedes, no lo vamos a repetir. También están los tipos generales de duelo, este sí lo vieron también, ¿no? Anticipatorio, retardado, crónico, patológico, ¿sí? Sí, sí lo vimos. Ah, mira, qué bonito repaso. Luego están los trabajos del duelo de Worden, esto lo vieron con la maestra Tere Millán, ¿no? Y Beatriz Amador. Con Betty. Con Betty Worden, sí, ¿verdad? Pero sí lo vieron. Sí, lo de Borden, sí. Sí, con Betty, con la maestra Betty. ¿Alguna pregunta de esto, de Worden o de los duelos, tipos de duelo? No, lo que hemos estado comentando la mayoría de nosotros con los expositores es que pues hay que estar constantemente actualizándonos, estar en la práctica, porque esto es lo que se requiere realmente para fortalecer el fortalecimiento de la tanatología. Entonces ya va a depender mucho también de cada uno de nosotros el continuar. El hecho de que hoy sea el último día, si no me equivoco, pues no significa que ya terminé, más bien yo lo veo así como que voy iniciando, entonces requiere pues continuar con todo el material que nos han proporcionado ustedes. Y miren, yo les quiero pedir algo muy importante, de alguna forma lo he comentado desde el inicio del curso, ¿no? No se casen con ninguna teoría. Tampoco es que yo esté a favor del eclecticismo. Yo miro a las teorías como si fueran herramientas, ¿sí? No me caso con una teoría. Yo soy de formación psicoanalista, pero el poder comprender a la persona y su contexto te hace a ti poder emplear la herramienta que mejor acomoda a esa persona. Obviamente necesitas tener un conjunto de herramientas a través de la formación que te permita encontrar la más adecuada para acompañar a alguien. A alguien le vendrá bien el psicoanálisis porque tiene las características que van con el psicoanálisis. A alguien le irá bien la gestal porque va bien, porque tiene esas características que son compatibles con esa teoría. Y así, sí, habrá personas que tienen un montón de cosas y tú no sabes ni qué onda. Bueno, entonces tendrás que acomodar los diferentes conceptos y teorías que respondan a esa persona, ¿de acuerdo? O también aceptar en determinado momento, ¿sabes qué? No te puedo acompañar, has superado mis capacidades y pues te derivaré con alguien más, ¿me explico? Eso es muy ético, saber reconocer también nuestros límites y decir, no te puedo acompañar, ¿no? Había una vez una chica que era adolescente, me acuerdo, su primera frase cuando llegó a mi consultorio fue, usted se parece a mi papá, ¿no? Ya que en la entrevista, pues me doy cuenta que tiene un problema de autoridad con el papá y me dijo que yo me parezco a su papá, no te puedo acompañar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay un límite ahí, si ella va a ver a su papá en el consultorio, pues no le puedo hacer nada, voy a traer a esa figura y el conflicto que hay entre ellos dos al consultorio y no podré hacer nada por ella, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Mira, le expliqué, tienes este problema, yo te voy a sugerir que vayas con otro terapeuta, te sugiero principalmente que sea mujer porque tu problema de autoridad es con tu papá, la figura masculina, el otro terapeuta, si es varón, puede tener algunos rasgos que tú interpretes como que se parece a tu papá, y puede tener ese conflicto también, entonces ya, es como poder entender a la persona que te está pidiendo ayuda y que tú sepas si sí le puedes ayudar o no, ¿de acuerdo? También es muy ético eso de reconocer, o sabes que tú presentas una situación que está más allá de mis recursos, te voy a derivar con alguien más profesional o más competente o que domine esa técnica que tú necesitas y ya, ¿sí? Sin ningún reparo, es decir, se puede, y si no, pues el chiste es no hacer daño,
¿sí? A veces si nos entercamos en que yo las sé todas y soy el más chicludo, haré daño. Entonces no se vale eso, porque estamos trabajando con emociones, con personas. Un corazón roto es un corazón roto, es decir, si no lo puedes sostener en tu mano para consolarlo y sanarlo, pues ponlo en unas manos que sí lo puedan hacer. ¿Me explicó? Bueno, si todo esto va bien, lo brincamos. Dice, variables moduladoras en la elaboración del duelo. Sexo, ya lo vimos, no es lo mismo un hombre que una mujer, eso también ustedes. Principalmente tenemos a mujeres, la mayoría de ustedes son mujeres, hay pocos hombres formándose para acompañar en el duelo. Algo que tengo que decir respecto a las mujeres o a los hombres, ¿sí? Por igual, y espero que me pongan atención en esto, las mujeres piensan que todos pensamos como mujeres, y los hombres piensan que todos pensamos como hombres, ¿sí? También ahí hay un problema. Si la mujer dice, ¿por qué este es tan poco expresivo? ¿Por qué habla tan brusco? Bueno, porque es hombre y tendrá una base cultural en su formación que lo hace ser como es, ¿sí? Nosotros en México, en Jalisco, estamos marcados por la cultura. Todavía es muy machista, a los hombres se les educa para no llorar, para no manifestar sus emociones, y si un hombre llega a tus manos, ¿verdad? Ayúdale a que pueda abrirse, para que pueda expresarse con confianza, sin etiquetas. Tú le debes de decir, mira, yo no te voy a etiquetar, estamos en confianza, si tienes ganas de llorar, yo no te juzgo, llora, desahógate, exprésame lo que sientes. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque ese es un límite en nuestra cultura para los hombres, ¿sí? No pienses, es que es hombre, ya lo arregló. No, no lo ha arreglado, lo tiene atorado. Lo que pasa es que no lo sabe expresar. No lo sabe expresar porque lo educaron para no expresar sus emociones, punto. ¿Me explico? Y si llega una mujer y eres terapeuta o varón y tú la ves que, esta llora de todo, bueno, es mujer. Tiene también una estructura social, cultural, que la hace expresar sus emociones de esa forma. No es que esté mal, es decir, hay una diferencia cultural en nuestra formación, en nuestra identidad. Esto que estoy comentando a muchos les causa problemas, pero bueno, yo no tengo un problema de género con nadie, es decir, solamente es aceptar el hecho de que culturalmente somos formados de forma distinta y eso no ha cambiado, ¿sí? ¿Alguna duda sobre este tema?